¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y también en Twitter. El día de hoy vamos a estar conversando con el profesor Dimas Sevilla porque estamos celebrando en esta fecha 29 de junio, se supone celebrar, ¿no?, el Día del Maestro. Profesor, ¿en Nicaragua hay algo que celebrar? Una pregunta media complicada, Denis, pero bueno, primeramente buenas tardes y aprovecho de saludar a todos los maestros que van a celebrar el Día del Maestro mañana 29 de junio. Eh, Algo muy importante para los maestros, ¿verdad? Pero pues les deseamos muchas felicidades y que pues en medio de tantas dificultades pues puedan seguir desempeñando su labor social. Con respecto a la pregunta de que si hay algo que celebrar, pues yo lo resumiría en pocas palabras que no. ¿Por qué razón? Porque cuando hay éxitos es que se hace una celebración, pero en este caso la educación en Nicaragua está bien débil y por esa razón pues los maestros se miran en muchas dificultades, muchas limitantes que ellos no pueden desempeñar su labor al 100%. Entonces yo diría que no hay mucho que celebrar en este Día del Maestro. En Nicaragua somos un país pobre, un país tercermundista que históricamente la educación ha sido bastante deficiente. Con la educación que tenemos actualmente, ¿qué futuro se le espera a Nicaragua con una juventud que no ha sido educada adecuadamente? Bueno, el futuro podría ser incierto, ya que cuando un país tiene una buena educación, se puede decir que la población o los estudiantes pueden ser personas con un potencial mental, con un potencial psicológico que pueden ellos sacar adelante un país. Entonces, pues lamentablemente la educación en Nicaragua está muy politizada. Ellos, por decir así, los maestros no pueden profundizar en su educación porque ya hasta los libros de texto vienen ya enmarcados qué es lo que quiere el gobierno. O sea, en este sentido, el gobierno quiere meter lo que a él le conviene. Hay muchas cosas que obvian y no lo meten en sus programas educativos porque realmente al gobierno no le interesa una educación a profundidad. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno se enfoca en mejorar la educación, en mejorar la calidad educativa, significa que va a tener ciudadanos con un gran potencial, que pueden ellos opinar, que pueden ellos dar a conocer sus sentimientos, pero cuando la educación es de mala calidad, pues igual los estudiantes pueden tener bajos estándares de interpretación, de conocimiento, e incluso pues eso beneficia al gobierno porque son estudiantes que no van a defender sus propios derechos. Podemos hablar, profesor, literalmente de una educación totalmente deficiente en Nicaragua. Yo diría que sí, si nos comparamos con otros países como Costa Rica, que los tenemos ahí al otro lado de la frontera, incluso el mismo Honduras, nuestros niveles educativos están muy por debajo de esos países, porque como se lo venía mencionando, para empezar, los salarios de los maestros son los más bajos de Centroamérica. Entonces, imagina usted cómo puede un maestro estar motivado para llegar a un aula de clase con ánimo, tal vez bien sudado, caminando horas para poder llegar a esa escuela. Porque la verdad, un maestro, su labor no empieza en el aula, empieza desde muy temprano y tampoco finaliza con sus estudiantes, porque después de que sale de su salón de clase, él tiene que llegar a su casa o incluso se queda en la misma escuela planificando sus clases para el siguiente día y después caminar mucho tiempo, porque es verdad que hay muchos maestros que tienen sus medios de transporte como su motocicleta, sus bicicletas, pero hay lugares donde no es accesible entrar o llegar a las escuelas con esos medios de transporte. Entonces, pues es muy difícil para los maestros en ese sentido. Aunque otros sí pues, tienen las posibilidades de estar cerca de su casa o en su misma comunidad, pues a ellos se les facilita un poco más, pero sí
hay mucho que hacer en ese sentido. Profesor, en los últimos 10 años en Nicaragua la educación se ha ido perdiendo totalmente, pero en los últimos 5 años se habla de que habían comunidades, escuelas donde no quedaba más que un solo maestro, todos habían emigrado. ¿Qué significa que los maestros de calidad, los maestros que por vocación se exiliaron o sencillamente se fueron a otro país en busca de nuevas oportunidades? ¿Qué significa entonces para la educación nicaragüense? Bueno, de hecho que sí, la calidad, las personas que tienen la suficiente capacidad para estar frente de los futuros ciudadanos de una nación, salen de su país en búsqueda de nuevas oportunidades. Eso significa que esos puestos los toman personas con menos capacidad, con menos experiencia, y por ende pues su desempeño no va a ser igual que el que ya tiene suficiente experiencia. Recordemos en los últimos 2 años, todas las universidades privadas y las universidades con sentido crítico, como la UCA, fueron confiscadas por el régimen, sustituidas por universidades de membrete. El régimen no quiere ver ni maestros ni estudiantes con una educación superior. Es un hecho que al gobierno no le interesa tener, o no le interesa ni le conviene tener personas críticas a su gobierno, porque saben que pueden ser influencia negativa para sus intereses. Ya, entonces ellos tratan de poner gentes que sean títeres para manejarlos a su gusto y antojo y poder llevar el mensaje que él quiere a la comunidad educativa. Un hombre, una mujer que fue a la normal, que estudió, que fue a la universidad para sacar una licenciatura y luego ir a dar clase, ¿qué hace en el exilio? ¿Cómo sobrevive un maestro? Bueno, la verdad es que aquí se sobrevive en lo que salga, hermano. Aquí uno no viene a pedir gusto porque realmente podríamos decir que muchos tenemos la capacidad, pero lamentablemente muchos maestros cuando llegan acá no tratan o no trataron, o no pudieron ellos gestionar sus papeles para así poder tener quizás un trabajo en una escuela pública dentro de Estados Unidos. En mi caso, pues yo he tenido ya la oferta de poder dar clase en una escuela pública, pero cuando uno ya tiene un trabajo y sabe que quizás la remuneración económica que tiene en ese trabajo es mayor que a la que le pueden ofrecer en una escuela, pues uno prefiere quedándose en el trabajo que ya tiene, pero sí, aquí el maestro que viene no viene a pedir gusto, viene a trabajar en lo que le salga, hermano. ¿Tiene conocimiento de maestros que tuvieron que salir de Nicaragua huyendo porque quisieron mantener una educación de calidad en las comunidades, en las escuelas en Nicaragua? La verdad, yo he conversado con muchos maestros que incluso son parte del círculo o son parte de la militancia del Frente Sandinista, y ellos expresan de que no se sentían conforme con el sistema de educación, con el sistema del trato hacia ellos, mucha represión, y supongo, ¿verdad? Supongo de que por esa razón ellos salieron de su país. Además, sus salarios demasiado bajos, no les daban ni siquiera para cubrir su canasta básica, pues mucho menos para darse lujos, ¿verdad? Entonces, por esa razón ellos salieron del país, están aquí buscando unas oportunidades en España, en Costa Rica, en Panamá, países que sí les ha abierto las puertas para poder tener otra calidad de vida, tanto para ellos como para su familia. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Muchas gracias.